Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video de la emisión del día de hoy, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los valores y las actitudes, dentro del desarrollo de las relaciones humanas, pero pues bueno, empezando, ya saben, principalmente por el individuo, ¿no? No podría haber relaciones humanas si no tenemos claro primero cómo participa el individuo dentro de esas relaciones, así como la palabra lo dice, como individuo, como ser. Bueno, pues vamos a empezar primero por la cuestión de los valores. Los valores de pronto pues puede parecer una cuestión un tanto subjetiva, porque pues los valores van a depender mucho incluso de situaciones culturales y de varios aspectos, incluso a nivel de percepción, que pueden variar en cuanto repito, la percepción de estos valores. Principalmente porque el concepto, pues bueno, se refiere a las convicciones básicas en el cual un modo determinado de conducta o estado final de existencia, ya sea por aceptación personal o en forma social, es preferible con respecto a otro. Asimismo, contiene un elemento de juicio en el que transmiten las ideas de un individuo como lo que es adecuado, bueno o deseable. Además de un elemento de contenido como la intensidad, el primero que establece que un modo de conducta o estado final de existencia es importante, el atributo de intensidad determina en qué grado es importante. Es por eso que de pronto puede resultar un tanto subjetivo determinar esta parte de los valores, porque lo que a lo mejor para algunas personas pudieran parecer importante, a lo mejor para otras no. Entonces el grado de valor empieza a oscilar entre una cosa y otra, ¿no? Sobre todo porque los seres humanos no actuamos de forma totalmente, los seres humanos no actuamos de una forma totalmente impredecible. Detrás de nuestros actos hay una serie de metas, objetivos, la mayoría de los cuales son compartidos y pueden ser expresados en palabras. Pero aquello que nos mueve a actuar no tiene por qué ser simplemente una necesidad concreta relacionada con nuestro estado fisiológico, con el hambre o con el frío, como lo hemos visto en algunas otras corrientes, como en la psicología, ¿no? Como Pavlov lo menciona, o como Maslow inclusive. Al ser animales racionales, somos capaces de crear nuevas formas de motivación mediante el pensamiento abstracto. Justamente de eso habla esta parte de los valores, de que va a depender incluso pues una serie de situaciones, de percepciones de cómo el individuo valora o ve una situación concreta, a lo que le va a determinar un juicio, ¿no? Que si es bueno o si es malo. O sea, aquí van a depender de varios, ahora sí que de varios tópicos, de varias acepciones de la misma palabra, de la misma concepción de valor y de las cuestiones culturales. Por eso en la actualidad incluso lo podemos relacionar con varios ejemplos. Lo vemos con las feministas, lo vemos con la legalización del aborto, lo vemos con las cuestiones religiosas, políticas, sociales en general. Pues por eso de pronto podemos alcanzar a tener como que ciertos choques, porque va a depender de muchísimas cosas para que todos tengamos pues una misma línea de valor, porque pues aparte, repito, como es cuestión subjetiva, es de pronto muy complicado alcanzar a ver pues de qué se trata, ¿no? Ya que regresándome al concepto de valores, los valores son conceptos que guían nuestra manera de comportarnos. Cada persona tiene una escala de valor que expresa cómo se priorizan ciertos aspectos de la vida sobre otros y cuáles son defendidos con mayor vehemencia. Es decir, por ejemplo, para algunas personas, por eso es más importante pro vida, ¿no? O sea, sí, a favor de la vida, y que para otras personas pues dicen, híjole, pero también ellas deciden sobre su cuerpo, ¿no?
Entonces, por eso hay este cierto choque de ideas por cuestiones de valores, porque para una persona vale más una cosa que otra, ¿no? Entonces, aquí es donde es complicado incluso pues a poder hablar de este tema, porque cada uno de nosotros tenemos pues ciertos grados de valores totalmente diferentes que están determinados, como lo hemos visto en videos anteriores, incluso por nuestra formación, nuestra educación, por nuestras experiencias, por lo que leemos, por lo que vivimos, incluso por todas nuestras estigmas, ¿no? Por nuestras religiones, por nuestras creencias, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos van a regir sobre los valores, y que esto no es bueno o que esto no es malo, ¿no? Sino que simplemente pues cada uno de nosotros como individuos pues piensa sobre unas cosas buenas o malas dependiendo de qué es lo que se trate, ¿no? Una persona que tenga en alta estima el valor de la paz, por ejemplo, tendrá una manera de ver las cosas muy diferentes a otra persona que por encima de la paz valore la supervivencia, a otra que defienda en primer lugar el respeto a las tradiciones, ¿no? Entonces es por eso que de pronto tenemos como que cierta diversidad de pensamientos y de situaciones adversas a toda esta a todo este contenido en cuanto al valor, ¿no? Además de un elemento de contenido como la intensidad, por ejemplo, lo primero que se establece es un modo de conducta en cuanto a los valores, o un estado final de experiencia que es importante de uno o el otro. El atributo de intensidad determina en qué grado es importante para quién. Repito, me regreso al ejemplo del aborto, ¿no? O sea, para algunas personas es más importante la vida, ¿no? Pro vida, ¿no? Los hijos que no cuestiones religiosas, sino de vida, ¿no? Que los hijos, que si es, que ya es un embrión desde que es fecundado y demás, y para otras es más importante la decisión, ¿no? Si yo quiero o no quiero ser mamá, independientemente de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, porque en este tema nos envuelven muchísimas otras cosas más, ¿no? Como en cuestiones de violación, en cuestiones de decisión, en cuestiones de malformación, muchísimos temas. Pero hablando del aborto sí o no, independientemente de las circunstancias, pues estamos viendo que la intensidad del valor de la vida puede ser visto desde diferentes perspectivas, y que es por eso que unos luchan por una cosa a favor que otros, ¿no? Y se puede ver esta discrepancia de ideas. Bueno, pues vamos a ver la clasificación de los valores de acuerdo, incluso hasta de acuerdo por la intensidad de estos valores que posee cada una de las personas y todos los seres humanos. Pero antes de esto, me gustaría que viéramos que es importante que los valores o la importancia de los valores que expresan estos valores para el estudio, para su estudio, y dentro del comportamiento organizacional, es el sentido que contribuyen las bases para el entendimiento de las actitudes, comportamientos y motivaciones, y además porque influyen en las percepciones de los individuos, ¿no? Entonces es muy importante hablar de valores, porque esto es lo que nos va a generar precisamente este mayor entendimiento y cohesión de grupo para el apoyo en el cumplimiento de las metas del mismo. Entonces, si yo comprendo a lo mejor el por qué para una persona puede ser más importante una cosa que otra, aquí estoy incluso aplicando el valor de la empatía, ¿no? Entonces, al momento de que somos empáticos unos con otros, y probablemente las cosas nos puedan salir mejor que como las tenemos predeterminadas, ¿no? Por eso es que estos grados de valores es importante pues analizarlos, estudiarlos, profundizarlos, ¿no? Y ser empáticos ante esta diversidad de ideas, para que de alguna forma pues bueno, mejoremos en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? Que es la parte central de este ciclo, de esta asignatura.
Ujú. Bueno, pues como lo podemos ver en la diapositiva, tenemos varios tipos de valores, incluyendo los valores universales que vamos a ver en un momento más. Estos tipos de valores, como lo que son los valores personales, valores laborales, valores de la empresa, valores religiosos, valores familiares, sociales, políticos, estéticos, éticos y materiales, van a ser determinados, repito, por la parte cultural en la que se rige el ser humano o el individuo. Ajá. Entonces uno no puede estar peleado con el otro porque va a depender precisamente de ello, ¿no? Y como lo había mencionado hace un rato, de la intensidad o de la importancia que se le dé a estos valores unos con otros, ¿no? Que va a depender precisamente de cada individuo. Por eso es que es un tanto cuanto perceptual. Bueno, dentro de esta clasificación, como mencionándolos como clasificación principal, como tipos de valores, hay que voy a mencionar que podemos tener algo en común entre unos y otros valores. Sin embargo, pues aquí va a depender de los contextos en donde se desarrolle el individuo. Siempre recordemos esta parte. Vamos con los valores personales. Este tipo de valores está definido por ser aplicado en el día a día a través de las acciones más sencillas y especialmente a través de los hábitos. Ajá. Estos hábitos por los cuales nos vemos regidos, como hemos mencionado muchísimas veces, desde el momento en el que somos incluso pues educados, concebidos, ¿verdad? O sea, nuestros hábitos esenciales, lo que es incluso lavarnos los dientes, pararnos temprano, recoger nuestros zapatos, dejar limpia la cama, qué sé yo. Ajá, todos esos hábitos que pueden ser cotidianos, pues son esenciales precisamente para determinar estos valores personales. Ajá. Estos valores personales se van a caracterizar por aplicarse prácticamente en todos los ámbitos y contextos de la vida. No se limitan a un solo lugar o a un tipo de actividad, sino que va relativamente para todo, ¿no? Insisto en esa parte, vaya, desde a lo mejor cuando vamos al baño, hombres, si levantamos la tapa para poder orinar, ¿no? Entonces eso es un valor personal, ajá, la higiene que manejo dentro de mi hogar y cómo yo me manejo en otras circunstancias, en otros contextos, ¿no? Que probablemente otras personas no, pero habrá otros que sí, ¿no? Pero bueno, estos valores personales, repito, son los que van aplicados en el día a día sobre estas acciones sencillas, esenciales, a través de estos hábitos. Por ejemplo, el respeto por un hijo o hija acostumbrada a ser un valor personal, ya que tiene vigencia en todos los contextos, pero la innovación no suele serlo, ya que bajo determinadas condiciones puede quedar relegado sin especiales conflictos internos. Bien, vamos con los valores laborales. Los valores laborales están relacionados con nuestra manera de actuar en un contexto profesional, ajá, es decir, en donde ya están regidas otro tipo de reglas. Ya las reglas ya no son impuestas por papá, mamá o incluso las propias, ¿no? Sino que ya hay otro tipo de autoridades donde van a depender otras sanciones y otras normas para que yo pueda sobrevivir o subsistir. Ajá. En el ámbito del trabajo principalmente, por ejemplo, se entiende que si los valores laborales de una empresa no encajan con los valores de la empresa, se crea un conflicto implícito que genera incomodidad en el trabajador y problemas en el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos de los valores laborales pudieran ser, por ejemplo, la perseverancia, la innovación, el esfuerzo, la adaptación al cambio, ¿no? El respeto hacia la cultura organizacional, entre otros. Por ejemplo, en la actualidad hay pocas escuelas que son, voy a hablar, ya saben, siempre de mis contextos en donde me desarrollo,
pero hay pocas escuelas en la actualidad que, por ejemplo, son religiosas. Entonces, yo trabajé en un colegio religioso en donde en lo personal a mí no me estorbaba, no, las ideas y la cultura de ese contexto, ¿no? De esa institución educativa. Pero, por ejemplo, si yo supongamos que a mí sí me molesta y yo voy e inscribo a mi hijo en esa escuela y a mi hijo lo ponen a rezar y yo me enojo con el director porque me lo pone a rezar y que yo no estoy de acuerdo, que yo quiero que mi hijo vaya en ese colegio, pero que no me lo ponga a rezar, pues entonces no estoy cumpliendo a lo mejor con ese valor laboral. ¿De acuerdo? Incluso, ajá, digo, perdón, si yo trabajara en ese colegio, ¿verdad? Incluso, ¿por qué? Porque estoy rompiendo esa regla y yo pudiera pelear y decir, no, pero es que la educación es laica. A ver, espérate. Sí es laica, pero yo decidí inscribir ahí a mi hijo, entonces, o a mi hija. Entonces, en ese sector educativo o en ese lugar en donde trabajo. Entonces es pelear con algo que ya establecido. Ajá. Entonces, ojo, por eso es que de pronto hay mucha discrepancia de ideas, porque no estamos acostumbrados a ciertas normas o a ciertas reglas sociales, políticas, religiosas, laborales, etcétera, y queremos que todo tiene que ser igual en todos lados. Y no, o sea, aquí vamos a hablar de este tipo de valores que son regidos por algunas personas y que nosotros decidimos si nos adaptamos o no a ese lugar, a esas reglas o a esas normas, ¿no? Bueno, los valores de una empresa, ¿no? Que son parecidos a las situaciones laborales. Aquí lo que caracteriza los valores de la empresa es que pretenden ser tanto un estilo de producción como un competente de marketing. Es decir, aquí ya nos estamos yendo no nada más a la situación interna, sino a la situación externa de la organización. No están adscritos a una persona física, sino a jurídica, y por consiguiente no surgen naturalmente de una persona real, sino que son una construcción social que influye sobre cómo se trabaja en la empresa, no solo en la oficina, sino también en las actividades relacionadas con relaciones públicas, ¿no? Lo vemos incluso con muchísimas empresas como por ejemplo Coca-Cola, que predica el amor de la amistad, el amor, ¿no? El valor, perdón, el amor, el valor de la amistad, el valor del amor, y que lo vemos incluso pues hasta en sus comerciales, en su manera en cómo se dirige hacia los públicos externos, que de alguna forma pues bueno, va predicando precisamente los valores de la empresa. Y repito, para no confundirnos con los valores laborales, pues los valores laborales se ven de manera interna. Los valores religiosos. Los valores religiosos están ligados a un sistema de creencias fundamentadas en la fe de una religión determinada. Por definición, las religiones incluyen un sistema de símbolos, dogmas religiosos y ciertos rituales compartidos por varias personas, de modo que los valores religiosos también están relacionados con el factor social por el que unos creyentes influyen sobre las decisiones y valoraciones de otros. Muchas veces castigando a quien piensa diferente en un aspecto que resulta un tanto conflictivo. No, lo que yo les decía hace un momento, pues regreso a la parte del aborto. A ver, aquí una cuestión social es, híjole, sí, a favor de la vida y que cómo vas a matar a un bebecito y que no sé qué y bla, 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 ¿no? Pero habrá quienes, es que yo tengo el poder de decisión y yo quiero, si yo quiero aborto y si no, no, y que además es un feto y no es vida, ¿no? Entonces yo puedo pues matar a esa persona y es más, no es matar, ¿no? Simplemente estoy decidiendo sobre mi cuerpo. Entonces, esta cuestión de decisión, de toma de decisiones en cuanto a estas ideas van a depender mucho, repito, de los contextos y del grado de valor que se tenga. Si nosotros ponemos la parte religiosa, pues habrá quienes dicen, ¿no? Algunas religiones habrán que decir, es que matar es un pecado, es que estás transgrediendo la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la New Age, ¿no? Es que estás transgrediendo la sintonía del universo, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas ideas religiosas con cuestiones de dogmas y ritos, ajá, pues sí influyen a veces pues en situaciones sociales, ¿no? Por eso hay personas que, bueno, se dicen ateas, ¿no? Incluso, o
o pues sí, ateas, ¿no? Bueno, vamos con los valores familiares. Aquí hay que recordar que ya habíamos visto por ahí en un video anterior lo que eran las familias, los tipos de familias y cómo influyen incluso los tipos de familias hasta en el comportamiento de las personas. Bien. Pues dentro de los valores familiares, este tipo de valores está relacionado con la experiencia de la pertenencia a una familia, con el establecimiento de los vínculos afectivos fuertes que caracterizan a la familia. Llegan también valores usados para poner orden en el modo en el que nos relacionamos con el resto de miembros de esta. Por ejemplo, el respeto a los mayores puede ser muy presente en una familia, mientras que en otra el valor de protección del débil puede estar por encima del cual hace que se trate con un mayor paternalismo al abuelo o a la abuela, ¿no? Por ejemplo, también hay familias incluso donde a las personas mayores o incluso a los padres aún se les habla de usted, perdón, ¿no? Se les habla de usted. Y pues llegamos, a lo mejor llego a una casa, ¿no? Mis amigos son de la misma edad y todo, y yo veo como hasta se güeyean entre papá y mamá, o entre hijo y mamá, ¿no? Entre hijo y papá. ¿No? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te fue en la escuela acá? ¿No? Entonces, a lo mejor me puede hacer cortocircuito, que falta de respeto, ¿no? Entonces, aquí los valores familiares, repito, van a depender de los contextos. El problema social cuando manejamos esta cuestión de conflictos, que me voy a adelantar un poco al tema de conflicto, es cuando no comprendemos o incluso respetamos lo que es importante para el otro. Ajá, ahí es el tema, ¿sí? Híjole, es que si el otro le habla de güey a su papá, pues a lo mejor yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues lo respeto. Pero también que respete que yo le hablo de usted, ¿no? Y que no se burle de mí. Ay, ¿a poco no inventes? Le hablas de usted a tu papá y le besas la mano. Pues que, ay, qué educación tan tradicional. No, 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 sin juicios. Cada quien tiene su grado de valor y sus dinámicas de valores familiares de acuerdo a lo que considera que puede ser mejor dentro de la familia. Entonces, más adelante, cuando veamos, digo, algo chiquitín a modo de conclusión, dentro de las conclusiones, perdón, dentro de las actitudes, vamos a ver por qué es importante esta parte del respeto dentro de los valores dentro de cualquier tipo de contexto. En el siguiente video, este video, perdón, está compuesto de dos, este tema está compuesto de dos videos. Tenemos lo que son los valores sociales. Los valores sociales no se limitan a un círculo social concreto, tal como sí pasa con los familiares o incluso como pasa en los religiosos, sino que pueden ser extendidos a toda una población. El respeto por el descanso de los demás, que se traduce en intentar hacer poco ruido por la noche, es un valor social, y lo mismo ocurre con el respeto del derecho de privacidad, y lo mismo ocurre con el derecho de la vida, ¿no? O sea, híjole, porque que yo voy caminando y que de repente pues me asalten y me quiten la vida, pues es un valor, ¿no? Un valor social que todos estamos, estamos en común, que así debe de ser, ¿no? Entonces, este tipo de, los valores sociales, van más allá de la cuestión familiar o de la cuestión religiosa, sino que es de una cuestión de una sociedad, de una cuestión cultural, en donde todos estamos inmersos y que la mayor parte de la población esté de acuerdo con que sean regidos este tipo de valores.
Ujú. Los valores políticos. Los valores políticos tienen que ver con el modelo político ideal para una persona y también tiene que ver con el contexto cultural y con el contexto regional en donde estemos determinados, incluyendo las leyes y normas, los usos y costumbres por los cuales estemos regidos. Ujú. Esto tiene que ver con la gestión pública de los recursos. La libertad individual, por ejemplo, suele ser uno de los valores más defendidos por la tendencia política liberal, mientras que el acceso universal a los bienes básicos suelen ser más reivindicados por la izquierda, por ejemplo. ¿No? Entonces, aquí toda la cuestión de los valores políticos, repito, tiene que ver con ese modelo político ideal que para una persona y que son regidos dentro de un lugar, país o región. Uh-huh. Los valores estéticos. Este conjunto de valores tiene que ver con formas de percepción sensorial y el modo en que estos incluyen apreciaciones estéticas determinadas. Por eso son especialmente importantes en el arte, pero no se limitan en el ámbito, dado que también son relevantes en artesanías y en el diseño en general, y en diseño en general, sea artístico o no. La simplicidad, la armonía o el gusto por lo extraño son valores estéticos. Ajá. Aquí estamos hablando de toda la parte sensitiva y del arte, ¿sí? Son valores donde personas que se dedican a estas áreas, pues bueno, tienen la sensibilidad y tienen el conocimiento de estos valores y que a lo mejor, repito, van a plasmar dentro del arte, pintura, arquitectura, escultura, ¿no? Etcétera. Uh-huh. Tenemos lo que son los valores éticos. Ajá. Aquí no nos vamos a perder entre la definición de la ética, sin embargo nos vamos a ir con la definición clara que manejaba Aristóteles y Platón sobre la diferencia entre el bien y el mal, y sin redundar mucho y sin ahondar mucho, porque qué es el bien y qué es el mal, porque también es cuestión perceptual, sino que aquí estos valores éticos son aquellos valores relacionados con la moral. Ajá. Son los estéticos, principios que sirven para distinguir de una manera relevante, clara, entre el bien y el mal, y que son en cierto sentido a priorísticos, es decir, no tienen que ver tanto con un contexto determinado ni con la utilidad de una estrategia sobre otra, sino que tienen valor por sí mismos. El respeto y la paz son valores éticos. Ajá. Entonces, esta parte de los valores éticos está más determinada por la cuestión filosófica y que incluso está dentro de los valores universales que vamos a ver en el siguiente video. Valores materiales. Los valores materiales designan qué aspectos materiales de vida tienen valor sobre otros. Ajá. Por ejemplo, hay personas que viven con muy poco de manera voluntaria, mientras que otras, a pesar de ser de clase media, sienten una gran frustración por no poder permitirse una gran cantidad de grandes lujos. Ajá. Hay personas, me gustaría mencionar o hacer alusión precisamente a la pirámide de Maslow. Ajá. Hay personas que sienten que son parte de, si están dentro de la pirámide, dentro de ciertos estatus social, ¿no? Por pertenecer a un grupo o a un grupo de personas o por traer una marca, por lucir de una manera, por estar a la moda, ¿no? Le dan ese valor material a las cosas, ¿no? Valga la redundancia, cosas materiales, ¿no? Le dan ese valor, a las cosas. Uh-huh. Esos son, pues, los valores materiales y que va a depender mucho precisamente de esta jerarquía de las necesidades humanas, como lo marca Maslow, y que depende mucho del valor, repito, que del valor que se le den a esas cosas cada uno de los seres humanos en los que están.
involucrados. Habrá personas que a lo mejor entre más tienen más son, ¿no? Entonces, ay, si yo quiero tener una casa en la playa, una en Veracruz, una en Cancún y una en Puerto Vallarta, ¿no? Pero aparte, pues mi casa de descanso en Pachuca, y mi casa de estar aquí, y habrá personas que digan, pues pues no, yo que nada más quiero mi casita, una casita chiquita, un cuarto algo minimalista, y con eso soy feliz, ¿no? Y puedo tener mucho dinero, pero materialmente hablando esto es suficiente y ya, ¿no? Entonces ese es el valor a lo que se refiere esta parte de aspectos materiales de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno muchachos, hasta aquí le voy a dejar porque está largo este temita. Hasta aquí le voy a dejar y nos vemos en el próximo video con relación a los valores universales. Y cerramos la conclusión de la actitud. Aquí tienen, como siempre, pues bueno, sus referencias bibliográficas en el caso de que quieran pues incrementar su conocimiento, hacer mayores apuntes y demás. Y pues bueno, muchas gracias por toda su atención y todo su apoyo. Que tengan un excelente día y esperamos el siguiente video relacionado con los valores universales. Hasta pronto. Que tengan un bonito día.